Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hacer el 11 de la década de la Bundesliga. Esto es la pizarra de la Bundes. Bueno, aunque teóricamente la década termina el año que viene, en 2020, hemos decidido hacer un 11 de los mejores jugadores que han pasado por la Bundesliga desde el 2010 hasta el 2019, que es este año que está terminando ya. Así que, si os parece, vamos a empezar. Hemos escogido un jugador por cada posición, es decir, 11 jugadores, y además también hemos escogido unos cuantos suplentes y un entrenador que también vamos a pedir vuestra opinión. Para empezar, vamos a comenzar hablando de los suplentes que hemos escogido. Por ejemplo, Adri, el portero suplente que hemos escogido en el 11 de la década. Pues el portero suplente que hemos escogido es Marc-André ter Stegen, el actual portero del FC Barcelona, que recordamos que estuvo en Borussia Mönchengladbach. Así es, y que llegó a ganar el triplete con el Barça, ha ganado bastantes ligas españolas. Sí, pese a jugar a pocos años en el Borussia Mönchengladbach y rendir a más alto nivel en el FC Barcelona, consideramos que es uno de los mejores porteros de la década, sin ninguna duda. Muy bien, y ahora nos desplazamos a lo que sería la defensa suplente. ¿Qué jugadores hemos escogido? Pues hemos escogido a dos jugadores que eran del Borussia Dortmund. Uno de ellos ahora juega en el Union Berlin. En este caso, el que juega en el Union Berlin es Neven Subotic, uno de los grandes centrales sin ninguna duda de esta década, sobre todo con esas dos ligas que ganó con el Borussia Dortmund. Y también hemos escogido al lateral derecho de ese Borussia Dortmund, que era ni más ni menos que el polaco Lukas Piszczek. En el medio campo suplente hemos escogido a Toni Kroos y Bastian Schweinsteiger, acompañados también por Mario Götze. Y en la delantera suplente, ¿a quién hemos escogido? Pues en el banquillo tenemos un suplente de lujo, que es Pierre-Emerick Aubameyang. O sea, que un jugador que pasó del Saint-Étienne al Borussia de Dortmund y que ahora está en el Arsenal. Sí, que tampoco estuvo rindiendo muchos años a alto nivel en la Bundesliga, estuvo un poquito en comparación a los demás, pero en global vemos que es uno de los grandes delanteros de más calidad que ha tenido sin ninguna duda esta Bundesliga en esta década. Si echamos la vista para atrás, hemos tenido muchos debates porque al fin y al cabo el Bayern y el Borussia se han llevado todas las ligas. Sí. Entonces hemos intentado hacer un 11 un poco representativo de otros equipos, pero nos ha costado mucho porque ha sido muy difícil escoger jugadores que no hayan pasado por las filas ni de Bayern ni de Borussia. Seguimos, y es que una vez analizados los suplentes que hemos escogido, vamos ya con el 11 de la década, ¿no? Sin duda. Antes de empezar, deciros que hemos escogido un 11, una formación de 4-2-3-1, y el portero evidentemente no podría ser otro que Manuel Neuer, que jugó en el Schalke 04 y que ha destacado estos últimos años en el Bayern Múnich. Ha sido el titular indiscutible hasta ahora de la selección alemana, llegó a ganar un mundial también, así que sin ninguna duda es el portero de la década de la Bundesliga. Además, recordemos que llegó a unas semifinales de Champions con el Schalke 04, por tanto también no solo la trayectoria como el Bayern de Múnich, sino también la trayectoria en el Schalke consideramos muy importante. Y ahora, si os parece, vamos ya con los defensas. ¿A quién hemos escogido? Pues empezando por el lateral izquierdo tenemos a Álava, también una larga trayectoria, además es un jugador que también nos ha parecido que es muy polivalente, que ha jugado en muchas posiciones distintas y se ha tenido que adaptar a las necesidades del equipo donde jugaba. En el eje de la defensa, los centrales, tenemos a Hummels y Boateng, y por el otro lado, por el lado derecho, tenemos a Philipp Lahm, un leyenda. Sí, Una leyenda del fútbol Bayern alemán, sin ninguna duda, un mundial con Alemania, varias semifinales también y finalmente eso, ¿no? Y además con el Bayern consiguió esa Champions League en 2013 y tiene muchas Bundesligas y para nosotros, sin ninguna duda, es un jugador que tanto jugando en el medio campo en la época de Guardiola como en el lateral derecho ha rendido siempre muy bien y uno de los más inteligentes, sin ninguna duda, que ha pasado por la Bundesliga. Si os parece, avanzamos hacia el medio campo. Sí. Héctor, ¿a quién tenemos? Aquí hemos escogido a dos jugadores que ya no están en la Bundesliga, que jugaron no jugaron muchos años en la Bundesliga, y hemos escogido en primer lugar, el primer pivote es Ivan Rakitic, que jugó en el Schalke entre 2007 y 2011, antes de fichar por el Sevilla, y llegó también a esas semifinales de Champions en el año 2011, y creemos que sin ninguna duda desde el inicio de la década, desde 2010 hasta la actualidad, ha sido uno de los mediocampistas más potentes, sin ninguna duda, de Europa y de los más fiables. Además, Ha ganado muchos títulos, la Europa League con el Sevilla, ganó la Champions con el Barça. Recordemos semifinalista del Mundial el año pasado, por tanto un jugador muy... Finalista finalista en la final contra Francia, subcampeón.
Y finalmente, del otro lado, hemos escogido a que ahora es la joya, sin ninguna duda, del Manchester City, que es Kevin De Bruyne, que estuvo unos años en el Wolfsburgo y que en el Wolfsburgo, recordemos, ganó esa DFB Pokal tan importante en los últimos años, que es el último gran título de este Wolfsburgo. Así es, y ya si os parece, vamos a la delantera. Hemos escogido como dos extremos a la mítica dupla de extremos del Bayern, Ribéry y Robben, Arsène Robben y Franck Ribéry, que han sido dos de los más grandes pilares del Bayern en los últimos años. Los dos han estado hasta los 35-34 años, han ganado muchas ligas, ganaron la Champions de 2013, perdón. Al final son dos jugadores que han destacado mucho, han marcado muchos goles y no podían faltar en este 11. Y hablando de goles, el delantero centro creo que también está bastante claro, aunque no ha ganado la Champions, no ha ganado el Mundial, pero Robert Lewandowski es el delantero con los mejores números de la Bundesliga y uno de los mejores en Europa. Además ha ganado muchas ligas, lo que supone una gran regularidad. Desde que llegó el Bayern de Bayern Múnich ha ganado todas las ligas posibles. Un delantero muy fiable y que no podía faltar en nuestro 11. Sin ninguna duda. Y en la media punta, no olvidemos, es una posición difícil de coger porque hay jugadores con mucha calidad, pero finalmente hemos decidido incluir a quien si no, Marco Reus, que pese a todas esas lesiones que ha tenido, siempre ha rendido a un máximo nivel en la Bundesliga. Igual no tiene tanto palmarés como otros jugadores, pero consideramos que por su rendimiento, por su calidad, por su manera de jugar, debe estar sin ninguna duda en este 11, ya que desde el 2010 estaba en el Mönchengladbach y después ya en el 2013, verano de 2012 pasó al Borussia Dortmund, y consideramos sin ninguna duda que es uno de los grandes, unas leyendas de esta década en la Bundesliga. Sí, se nos han quedado algunos jugadores en el tintero, como por ejemplo podría ser Gundogan. Exacto. O algunos jugadores que ahora están empezando a despuntar, pero a lo mejor para meterlos en un 11 de la década aún no han explotado lo suficiente, como puede ser Timo Werner, que de momento está demostrando mucho, pero a lo mejor para meterlo en un 11 ideal o un equipo ideal de esta década, a lo mejor es muy pronto, es demasiado pronto. Igual ha pasado con, por ejemplo, Dembélé, igual, también Jadon Sancho, jugadores que están muy consolidados actualmente, que tienen un alto rendimiento, mucha calidad, pero que tampoco han demostrado muchísimo en estos años que llevan, estos pocos años que llevan jugando en la élite del fútbol. Claro, la mayoría de jugadores como Neuer, como Ribéry, como Robben, o ya están retirados o ya superan los 30 años, lo cual les ha permitido jugar casi toda la década y tener un gran palmarés o destacar en toda la década. Entonces, los jugadores de 18, 20, 22 años es difícil que entren en este 11 porque empezaron a destacar en 2017, 2018 y claro, aún es muy pronto, ¿no?, para incorporarlos. Y hay muchos de estos jugadores que al final han explotado mucho en los equipos a los que han ido, no en la Bundesliga propiamente. Totalmente. Hablamos de Rakitic, por ejemplo, a pesar de su gran trayectoria con el Schalke, pero luego cuando ha rendido realmente ha sido con el Sevilla y con el Barça. Sí. O Neuer, por ejemplo. Neuer que sí que jugó en el Schalke, pero ha explotado en el Bayern definitivamente. Sí, y en cambio Reus también hemos valorado, ¿no?, el hecho de que se haya quedado en la Bundesliga, que se haya quedado en el Dortmund, y a pesar de las lesiones es un jugador que ha estado toda la década con el Borussia y aún sigue ahí estando a buen nivel. Y también finalmente algunos pensaréis que por qué se ha quedado fuera Schweinsteiger o Toni Kroos del 11. Sobre todo Schweinsteiger hemos valorado que a partir de 2014-2015, cuando se fue al United, ya bajó bastante su rendimiento y por tanto no lo hemos decidido incluir. Si hiciéramos un 11 de entre 2006 y 2014 seguramente estaría de titular, sin ninguna duda. Y Toni Kroos igual, Toni Kroos es un jugador que en el Bayern estuvo bastantes años, pero tampoco era titular indiscutible y ya se ha sentado más en el Real Madrid y por eso lo hemos puesto de suplente. Es un jugadorazo, pero sí, ahora mismo lo hemos puesto de suplente. Y ahora toca el salseo, ¿no? ¿A quién ponemos de entrenador? Está difícil. Como entrenador tenemos muchas dudas, porque tenemos a 3 candidatos principales. Sí. Que los vamos a desglosar aquí y después os vamos a pedir vuestra opinión, porque por un lado tenemos a Jupp Heynckes, que ganó el triplete con el Bayern en 2013, un entrenador mítico que además tiene un gran palmarés antes de esta década, pero claro, tampoco ha estado muchos años, ¿no?, como entrenador. Claro. Pero claro, ha ganado un triplete y encima la Champions con el Bayern, una temporada casi perfecta. Después también está Jürgen Klopp, que es el último entrenador que consiguió ganar una liga sin estar en el Bayern, y que ganó 2 ligas con el Borussia Dortmund, lo llevó a una final de la Champions y que encima después también ha hecho trayectoria con el Liverpool, etc. Sí, sobre todo eso, que puso al Borussia Dortmund en el mapa, en la élite del fútbol europeo y lo consiguió llegar, como tú has dicho bien, a una final de Champions, que no es una tontería para un equipo como el Borussia Dortmund, que desde la década de los 90 no gana ninguna.
Y por último también tenemos a Pep Guardiola, que al final estuvo 3 temporadas en el Bayern, ganó 7 títulos me parece, encima ganó las 3 ligas que disputó y creemos que es un entrenador que también ha dejado huella en la Bundesliga. Entonces, entre estos tres hay bastantes dudas, no hemos llegado a un acuerdo, así que os pedimos, ¿no? Le pedimos a la gente que se moje o si tienen algún otro, aunque es difícil que haya algún otro aparte de estos tres. ¿Os parece si nos mojamos nosotros? Yo me quedo con Klopp. Creo que es más hay que valorar más un equipo, un entrenador que lleva a un equipo que no es el Bayern de Múnich a ganar la Bundesliga, y creo que lo hizo con el Borussia Dortmund entre 2011 y 2012, y además lo ha llevado también a unas finales de Copa y a la final de la Champions League, que me parece también una cosa muy relevante para estar en el Borussia Dortmund. Además ha ganado el año pasado la Champions con el Liverpool, resucitando a ese Liverpool que estaba en la Europa League ahí de capa caída, y lo ha vuelto a llevar a la élite del fútbol europeo, convirtiéndolo ahora mismo en el mejor equipo de Europa. Adri, ¿tú con quién te quedas? Yo repetiría como Héctor, me quedaría con Klopp, porque creo que al final se trata de un entrenador que hace mejor al equipo al que va, y eso es lo que tenemos que valorar. Al final, pues es lo que decía Héctor, el Liverpool estaba de capa caída, el Borussia no estaba en el mapa porque la hegemonía total del fútbol alemán la llevaba el Bayern, y de golpe porrazo te llega Jürgen Klopp, saca el máximo rendimiento a jugadores y los hace mejores, que también creo que se tiene que valorar eso, porque a lo mejor mucho la plantilla no ha cambiado del Liverpool o del Borussia, pero ha sido la mano del entrenador, la confianza y las tácticas, las estrategias, ese juego vertical que a mí también me gusta mucho, lo que ha hecho de estos equipos un equipo ganador, como es el Borussia hace unos años y el Liverpool a día de hoy. Y además, si nos fijamos en la trayectoria de algunos jugadores, por ejemplo como Sahin, como Kagawa, son jugadores que solo rindieron muy bien a un alto nivel solo en el Borussia Dortmund de Klopp, porque luego se fueron ya al Manchester United, también se fueron al Real Madrid, y ahí ya no rindieron tanto y ha ido su trayectoria a menos sin ninguna duda. Pues yo voy a llevar un poco la contraria, ya sabéis que me gusta. Heynckes yo creo que es el entrenador que más ha conseguido, pero me chirría un poco el hecho de que ha estado pocos años durante esta década entrenando. Entonces yo me quedo con Guardiola, pero es que llegó en un equipo que venía de ganarlo todo y consiguió al final ganar las 3 ligas en las que disputó. Muchos dicen, pero con el Bayern, bueno, Ancelotti también entrenó al Bayern y lo terminaron despidiendo porque iba muy ajustado, Niko Kovac también lo han despedido porque los resultados no eran los que esperaban, y al final yo creo que ganar 7 títulos en 3 temporadas tiene mucho mérito. Pero, además, como decimos, al final vosotros podéis opinar y podéis decir qué os ha parecido nuestra valoración de los entrenadores. Y además recordemos que Guardiola llevó al Bayern en esos 3 años, los 3 años a semifinales de Champions, que igual si hubiera tenido un poco más de suerte en esos 2 partidos, igual hubiera ganado alguna Champions con el Bayern. Y hasta aquí nuestro 11 de la década, 11 con estos suplentes y estos entrenadores. Y bueno, os pedimos que os suscribáis, que le deis me gusta si os ha gustado el vídeo, y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, ¿no? Correcto, a @pizarra_bundes. Nos podéis seguir y allí iremos informando en Twitter, en Instagram, sobre todos los vídeos nuevos que colguemos estas navidades, y que lo más importante de todo, nos vemos en el próximo vídeo.